Y más asuntos en este jueves en Conexión Almería, en Interalmería Televisión. Esta semana se están celebrando distintas iniciativas enmarcadas en la Semana de Concienciación de la Esclerosis Múltiple. Hoy ha habido un acto, pero como digo, durante toda la semana ha habido un montón de actividades que vamos a conocer para seguir comentándolas. Afectados de esclerosis múltiple han acudido al campo anexo al estadio de fútbol para participar en la tercera edición de Caminemos por la Esclerosis Múltiple. Esta ha sido una de las actividades programadas por la Asociación AEMA en esta semana de concienciación de esta enfermedad neurodegenerativa y crónica que afecta a unos 1.500 almerienses y que cada vez aparece a edades más tempranas. La etapa infantil se ha quedado letargada, pero la adolescente es donde me están aflorando más. Hemos tenido chicos, pues ahora mismo estamos en definición de un caso con 14 años, con 19, y ya el bagaje de los 20-40 pues es una línea normal, que es la que más es habitual. Los afectados reclaman la solidaridad de la sociedad y mantienen la esperanza en los nuevos fármacos que se están investigando. Podemos tener la suerte de que hace 25 años teníamos nada más que los interferones y poco más, y hoy tenemos un abanico de medicamentos paliativos, pero sí que están funcionando beneficiosamente en los distintos compañeros, los distintos afectados de esclerosis múltiple, y para el año que viene, como así nos comentaron, dan a abrir puertas otro tipo de medicamentos que van a ser muy beneficiosos, están estudiados, están barajados, y la verdad nos sentimos muy contentos, mucha satisfacción porque la investigación siga y avance en la esclerosis múltiple. Gracias a la investigación, los diagnósticos de la enfermedad son más tempranos y certeros. Aún así, son muchos los estereotipos que hay que eliminar y desde la asociación se reclama más sensibilización y acompañamiento psicológico a los enfermos. Bueno, pues esa semana de concienciación de la esclerosis múltiple, vinculado también con lo que decíamos antes un poco con la salud, aunque ahora desde ese otro punto de vista más social, de la integración y de la difusión para el conocimiento y sobre todo de las facilidades. En este caso aquí, Antonio, también tienes una visión tú muy cercana, evidentemente, por tu participación en Verde y Blanca de este tipo de cuestiones. Sí, hay un elemento que marcaba Isa, la presidenta de AEMA, en cuanto a la investigación. Cada vez que este tipo de acciones o de conmemoraciones que realizamos en el tejido asociativo de la discapacidad, y además está muy bien el logotipo que han elegido para conmemorar el día, que llevan en la camiseta, con esos iconos de la localización, ¿no? De dónde estamos, ¿no? El hecho de hacer muestras de este tipo, lo que nos permite es colocarnos ante la sociedad para levantar la mano y decir, estamos aquí. Pero necesitamos que, no es por una cuestión de caridad, no es por una cuestión de conciencia nada más y de solidaridad, sino por el hecho de que hacen falta recursos, en este caso, como decía Isa, para la investigación. Cada vez se detectan más enfermedades raras y no raras, y para poder salir adelante hacen falta recursos económicos. Los grupos de investigación que existen, que no son todos los necesarios, no tienen apenas recursos económicos, tienen que echar mucha fuerza de voluntad para seguir adelante y seguir investigando para que haya nuevos fármacos. Hay muchas enfermedades neurodegenerativas, como el caso de la que estamos hablando ahora mismo, y otras en las que no existen ni siquiera fármacos para hacer ningún tipo de tratamiento, ¿no? Con lo cual eso también genera una frustración en las personas, sobre todo en gente joven que de pronto ve que tiene que ir al instituto, al colegio, y se encuentra con que no van al mismo ritmo, ¿no? Y no van porque se ven diferentes, ¿no? Y porque se ven al margen. Y no solamente hace falta la concienciación, sino buscar recursos. Hablábamos antes con lo de salud, igual ocurre con investigación. El porcentaje que se dedica en España a investigación es
ridículo, vamos a decirlo, y hay que estar tirando de fundaciones y de participaciones de altruistas que aportan para que haya más investigación. Aquí las empresas farmacéuticas sí que tendrían que aportar, ¿no?, de todos los márgenes de beneficios que se llevan, que dedicaran buena parte a la investigación, que en definitiva después le va a revertir a ellos, ¿no? Y creo que ahí hay una parte en gris que debería de afrontarse y que debería de ser asumida por los gobiernos para que pudieran introducir y obligar de alguna manera, igual que se obliga a otros sectores, también al de las farmacéuticas, para contribuir a la mejora de los fármacos y de la investigación. Miguel Ángel. Sí, porque es un tema de justicia social, ¿no? Es lo que tú decías, no es caridad, no es que estemos hablando de algo graciable que se esté dando, no, estamos hablando de personas, de familiares, que también hay que acordarse en estos días de las familias también, de quienes tienen este tipo de problemas de salud o cualquier tipo de discapacidad, y por tanto es un tema de justicia social, ¿no? Yo siempre con los días mundiales, con la semana, siempre digo que hay que acordarse ese día, esa semana, pero durante todo el año también, ¿no? Y ahí es donde es importante esa concienciación que tenemos que tener todos, y sobre todo de pedir esos recursos tan importantes y tan necesarios para ese tema de la investigación, que es muy necesario, que se tiene que valorar, y que hoy en día pues España es uno de los países, yo creo que de los que menos invierte, ¿no?, en este tipo de cuestiones, ¿no? Por tanto, como digo, día importante o semana importante, pero hay que hacerle recordar al resto de la sociedad que esas personas que tienen este problema de salud, que esos familiares que tienen este problema de salud, pues lo vienen padeciendo durante todo el año, ¿no? Y por tanto hay que tomar esas medidas correctoras y esas medidas de carácter social. Y bueno, yo insistir en aplaudir este tipo de acciones, este tipo de casi reivindicativas, ¿no?, que se hacen como dice Miguel Ángel, como dice Antonio, una semana, quedan 51 más en el año, que estos pacientes de esclerosis múltiple, de esta enfermedad tan devastadora, ¿no?, autoinmune, neurodegenerativa, es crónica además, es decir, es un drama lo que tienen probablemente en casa, y que todo el apoyo que se le pueda dar es poco. Es verdad que cada vez más hay más enfermedades raras, cada vez más, y yo espero que la medicina se pueda adaptar con las nuevas herramientas tecnológicas que hay a través de inteligencia artificial, etcétera, que se pueda adaptar a poder dar una medicación casi personificada, ¿no?, personalizada para este tipo de situaciones. Ojalá la deriva que lleva todo este avance tecnológico se vuelque en la medicina, porque yo creo que sería un paso fantástico. Y como no, estás de acuerdo en que hace falta más inversión, ¿no? Sin inversión es imposible. Yo conozco casos también de temas de enfermedades raras, y cuando me decías lo que costaba una beca, decías, ¿cómo es posible que con lo que cuesta esa beca haya 2 personas trabajando para eso, ¿no? Es decir, es increíble, ¿no? Y bueno, al final, entre todos tenemos que buscar cuál es nuestro papel aquí, e intentar apoyar en la medida de lo posible a todas estas enfermedades que necesitan, porque al final estamos apoyando a la sociedad, porque es un signo, como ha dicho Miguel Ángel, de justicia, y creo que no se quede esto en un día solo, en una semana solo, sino que seamos conscientes durante todo el año de que es necesario nuestro apoyo. Y al hilo, Antonio, al hilo de la semana para la concienciación de la esclerosis múltiple, me viene una pregunta que yo creo que contigo lo hemos comentado un montón de veces, cada vez que nos vemos siempre al final es un asunto recurrente, que es la movilidad. ¿Cómo está Almería, ¿no?, para esa movilidad? Para las personas que tienen o tenéis dificultad para moveros en condiciones, digamos, convencionalmente normales, y que se ha ido trabajando mucho durante las últimas décadas, pero no sé, eso al final uno mismo que tiene esa dificultad, ese problema, es el que puede hacer el mejor relato, ¿no?, del punto, ese minuto y resultado. También es recurrente que las veces que hemos hablado, hablo no solamente de las dificultades físicas, sino también las cognitivas, las de la comunicación. Somos muchas personas las que en la sociedad tenemos algún tipo de déficit, diferencia,
para ir al ritmo del resto de la sociedad, ¿no? Hace poco escuchaba que habían encontrado restos de, no sé si era de paleolítico, en el que se veía cómo habían realizado alguna maniobra artesanal para que alguien que se había fracturado un hueso o no sabemos exactamente lo que ocurría, pero que para no dejarlo atrás ya habían empezado a tener ese tipo de imaginación para que la gente no se quede atrás. Esto es lo que hace falta, que nadie se quede atrás, porque en realidad todos aportamos. En una sociedad más justa, como decía Miguel Ángel y Kiko, es porque todos ponemos de nuestra parte y todos somos capaces de aportar cosas para seguir generando, ¿no? En el caso de la movilidad que tú preguntabas en Almería, vamos, es indiscutible que las sociedades y que las ciudades avanzan y que cada día es mejor la situación. Pero seguimos viendo cosas incomprensibles. Yo que transito por la ciudad, es rara la semana que yo no vea que abren un establecimiento nuevo y que no es accesible. Y eso es una competencia de, primero, colegio de aparejadores, o sea, del caso de arquitectos técnicos o de arquitectos, los técnicos municipales, de las decisiones políticas. No podemos seguir viendo cómo, es verdad que avanzamos, pero no avanzamos a la par ni en el 100% de las posibilidades. No sé por qué dejamos al margen determinadas cuestiones que son fácilmente evaluables y que se pueden subsanar. No subsanar, es que ni siquiera acometer, ¿no? Habría un establecimiento como, no sé, que en el autobús no puedas subirte. Hay personas mayores que no pueden subir con un andador por la rampa, porque no la ponen porque es un andador. O sea, son medidas tan sencillas de poner en práctica que a veces piensas que es incomprensible que haya determinadas cuestiones en las que no avancemos. El hecho de decir hemos avanzado y la situación es mejor no puede ser un consuelo para no hacer todo lo que podemos hacer. Y antes lo hemos dicho, los recursos son finitos, pero una cosa es los recursos finitos y otra cosa es que no se hagan las cosas bien, cuando además muchas de las cosas no cuestan dinero. Porque además, Antonio, tú lo sabes mejor que yo, ¿no? La discapacidad hay que vivirla y la discapacidad hay que sentirla. Tú en primera persona, yo con familiar, como bien sabes, y desde ese punto de vista, pues muchas veces falta esa sensibilidad o ese... No es que se hagan por mala fe, no es que... Estoy convencido, igual que decíamos antes con la sanidad, el 99% de las personas lo hacen porque no caen simplemente, ¿no? Porque no tienen esa sensibilidad o no viven la discapacidad como tiene que ser, ¿no? Y eso es importante porque muchas veces las barreras, no, lo sabes también, no son solo arquitectónicas, sino mentales sobre todo, ¿no? Las que se encuentran las personas con discapacidad. Y por eso estos días es importante esta reivindicación, el papel que hacéis las asociaciones que os dedicáis a la discapacidad es importante para hacerle ver al conjunto de la sociedad ese sentimiento de quien no puede subir a un autobús, de quien tiene que levantarse 4 horas antes para coger un tren porque no le llega el tren adaptado o el autobús adaptado hasta ese horario. Entonces, como digo, la discapacidad muchas veces no se tiene en cuenta o no se valoran las circunstancias y la problemática que tiene, las dificultades que tiene porque no se vive. Mira, existen estudios en los que evidencian que es aproximadamente un 27% en los gastos que tiene una familia con algún miembro con discapacidad, por encima de una familia que no tiene miembros. Un 27% más. De gastos, sí. ¿Por qué? Es lo que estaba diciendo Miguel Ángel. Sí, lógicamente. Tienes que calcular un taxi o un vehículo en tiempo, en prótesis, un 27% más. Y cuando hablabas del 99%, igual que hacíamos antes la comparativa en salud, afortunadamente es la inmensa mayoría de la sociedad la que tiene claro y conciencia, a veces no cae, pero todavía sigue existiendo una población que, desgraciadamente, y esperemos que no vaya más, una población que lo hace a propósito. Hay gente que considera que
los beneficios, entre comillas, que puede tener un sector de la discapacidad, el colectivo de la discapacidad, están por encima de lo que debería ser de derecho. Que aparcan en un paso de cebra, dicen que les da igual, que vayan por otro sitio, que se paran en una acera o que aparcan en una plaza de discapacidad. Ya no te digo aquellos que cogen la tarjeta del abuelo, de la abuela, de la madre, de no sé quién, para poder aparcar en una plaza reservada. Existe mucha gente así, desgraciadamente, y espero que días como los de hoy sirvan para llamar un poquito la atención y a la conciencia, oye, no lo hagan, ¿no? Y que en estos tiempos convulsos, que cada vez hay más extremismo, que no se lleguen a extremismo en ningún tipo de relaciones, no solamente las discapacidades, sino que los extremos no se vayan ampliando y que pongamos medidas para que vayamos recortándolas, ¿no? Importante. Sí, me ha venido, no sé si Kiko quería comentar algo, pero eso que decías tú de las tarjetas, de cogérselo a un familiar para yo usarlo, yo no soy discapacitado, pero lo cojo y uso. ¿No hay ninguna forma de cotejar que realmente esa matrícula o ese coche? No sé, no lo sé, desconozco el tipo de control. No se puede hacer porque tendrías que tener un policía al lado de cada plaza de discapacidad. Porque, primero, por una cuestión de protección de datos, en las tarjetas no debe aparecer los datos de la persona. Entonces, para comprobar que efectivamente quien ha aparcado es la persona titular de esa tarjeta, tendrías que estar al lado y decir, a ver, enséñame la tarjeta, enséñame el DNI. Como sabéis, Verilanca gestiona el aparcamiento en ferias y el aparcamiento para personas con discapacidad pues son todas las personas que aparecen, que llegan con la tarjeta de discapacidad. Pero nosotros exigimos que tiene que llevar también el DNI para comprobar que efectivamente la tarjeta es de esa persona. Pero eso en la ciudad es muy complicado de poder controlarlo diariamente. También, digo, eso es... Estamos hablando del probablemente el 95% de la gente utilice la tarjeta de manera perfecta y ahí habrá un 1, un 2, un 4, un 5% de la gente que se aprovecha de esta cosa, ¿no? Pero yo creo que al final todo radica en la generosidad también. Es decir, yo creo que todos tenemos que pensar que a mí no se me ocurre aparcar en una plaza que está reservada para un minusválido en este caso, ¿no? A mí no se me ocurre, pero no por nada, sino porque pienso que el que va a venir, si yo le quito la plaza a alguna persona que le hace falta, ¿cómo me siento? ¿No sería? Y lo mismo está pasando en el día a día de Almería, no solo en temas de discapacidad, en temas de doble fila, que es de las cosas más egoístas que hay en esta ciudad, ¿no? Que la gente aparca en doble fila. Si son 5 minutos que voy a dejar el coche, si son voy a dejar a mi hijo en el colegio, si son 5 minutos. Es decir, en todo eso la sociedad, cuando estas cosas seamos capaces de quitarlas y normalizar que una persona no aparque nunca en doble fila, que se utilice las plazas para su uso correcto y demás, creceremos como sociedad una barbaridad. Y seremos capaces de poder valorar todo este tipo de iniciativas que hemos visto hoy de una manera normal, como algo que, bueno, tú te sentirás protagonista también y verás la manera de poder ayudar a este tipo de gente, a este tipo de personas que se encuentran en esta situación tan desfavorable. En casos como el que dices tú, Kiko, yo, por ejemplo, voy a aparcar mi vehículo, veo la plaza reservada para movilidad reducida y si veo que hay al lado una que no lo es, aparco ahí, porque estoy dando más posibilidades a cualquier persona que tenga que venir después. No, se nos llena la boca de solidaridad, se nos llena la boca, y luego en esos pequeños detalles lo somos bastante poco, ¿no? Lo que decía Kiko de la doble fila, evidentemente el caso, que eso sí que es gravísimo, vamos, aparcar en una plaza de una persona con discapacidad, o incluso aparcando en una plaza normal, pero que tiene, convencional, y que estés cerca de una plaza para personas con minusvalía. Claro, recordemos que esas plazas son mucho mayores, porque requieren, pues, o la parte de atrás la carga de una silla, o no lo sé, hay la apertura 1000 cosas, completa, ¿no? Que normal. necesitan, y hay gente que aparca, no, yo tengo, y a lo mejor desde la rueda delantera está ocupando ese sitio. No, sí tienes sitio, no, pues tienes sitio, perdóname, artista, si eso está medido, ¿sabes? O sea, quiero decir, que tú dejes el hueco para un Smart no es igual que para un vehículo que tiene que llevar su infraestructura, evidentemente. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestro programa. De agradecerte, Antonio Sánchez de Amo, tu presencia esta noche aquí. Al contrario, un placer venir. También a Miguel Ángel Ruiz,
presidente de la Asociación de Consumidores. Encantado, un placer. Y a Kiko González. Encantado, un placer. Amigo, gracias por estar con nosotros. Y nos vamos a marchar, como cada jueves, con un poquito de humor, con esa nómina de cómicos de Almería y gente que viene también a visitarnos, que Paco Calavera me va filtrando cada semana. Y en esta ocasión nos vamos a quedar con Calderas, que además actúa este próximo sábado en la Sala Arte en Vacío. A las 7:30 de la tarde es la apertura de puertas, sábado 11, así que podéis entrar en la página web entradium.com y conseguir esas entradas para esta actuación, como decíamos, de Calderas. Con él nos vamos a marchar con una sonrisa. Cerramos esta semana, que personalmente tengo que agradecer que mi cuerpo ha soportado, porque estoy con la kriptonita de la gripe encima, pero completamente encima. Pero hemos conseguido sobrevivir. La próxima semana regresaremos. Disfrutad del fin de semana y el martes nos volvemos a ver. Un abrazo. Mira, vamos a hacer una cosa, cágate encima que me oriente. Pues yo no sé dónde tengo que atacarle a esto. Te tienes que mirar la próstata. Llegamos a un momento que nos tienes que mirar la próstata. Para mí me ha llegado la carta esa y yo fui al médico de la próstata. Bueno, cuando yo llegué allí me dice el médico, venga, ponte aquí. Me pongo allí, dice, bájate los pantalones y inclínate hacia abajo. Yo parecía una escopeta de balines de la feria. ¿Sí? Hice así, para abajo. El médico, lo veía así de lado, ponía cara. Hacía así el médico. El médico me dijo, dice, yo no he visto nunca una cosa así. Dice, vamos a hacer una cosa, cágate encima que me oriente. Pues yo no sé dónde tengo que atacarle a esto. Te tienes que mirar la próstata. Llegamos a un momento que nos tienes que mirar la próstata. Para mí me ha llegado la carta esa y yo fui al médico de la próstata. Bueno.